¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bueno, junto con Percy formamos parte del equipo de salud y beneficios de Marsh. Conmigo van a estar coordinando en el transcurso del año acerca de las actividades que tienen que ver con psicología laboral, ocupacional, que engloba, ¿no?, muchas actividades, desde el soporte psicológico que nosotros incluso brindamos ante situaciones críticas para los clientes, hasta la gestión de riesgos psicosociales. Para la primera ponencia, prevención de hostigamiento sexual en el trabajo, como sabemos, el año pasado salió la norma, ¿no?, de la ley, y por eso es que estamos colocando como primer tema de esta jornada este punto para ayudar y despejar algunas dudas que surjan respecto a este tema. Hemos invitado a Patricia Valverde. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene 18 años de experiencia, es capacitadora habilitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para toda la gestión de prevención de accidentes de tránsito. Además es docente en la Universidad ESAN, es capacitadora de amplia trayectoria en gestión de riesgos psicosociales. Además es psicoterapeuta en toda la parte de personas, de individuales, de familia. Entonces invitamos a Patricia para que nos pueda dar la primera capacitación. Gracias. ¿Se escucha, cierto? Muy buenos días. Ya Claudia me ha presentado. Bueno, me toca en esta primera oportunidad conversar acerca de lo que es prevención de hostigamiento sexual laboral o en el trabajo. Todos, de hecho, que tenemos ya discernimiento, también Claudia lo ha mencionado. El tema de que salió el reglamento el año pasado exigiendo no solamente la capacitación, sino la implementación de una serie de medidas preventivas, ¿no?, y también correctivas, ¿no?, en el sentido de la implementación de un comité de intervención, en el sentido de establecer un procedimiento en temas de investigación y sanción en el caso de que hubiera una queja o una denuncia en relación a eso, ¿no? Pero definitivamente es importante, y esta charla es básicamente informativa y de sensibilización también para ustedes. En algunos casos probablemente lideran el área de recursos humanos o están a cargo de lo que es seguridad y salud de trabajo, o quizás son parte ya del comité de intervención que ya debió haberse armado, ¿no?, con plazo límite el mes pasado, en 3 de enero. Y la idea es un poquitito siempre tener en cuenta algunas consideraciones básicas, pero generales en relación a lo que establece el reglamento. También es importante considerar, ¿no?, en el tiempo que tenemos, quizás va a ser un poquito corto, poder hacer las preguntas que hubiera en relación a este tema. Y bueno, ¿no?, si no, al final vamos a abrir un pequeño espacio para esto. Muy bien, ¿no? El objetivo, le decíamos, ¿no?, es brindar información en relación a ello, todo el marco normativo que tiene esta ley, ¿no?, con su reglamento, y algunos otros documentos que también salieron, ¿no?, con el protocolo de fiscalización que tiene en este caso la SUNAFIL, los mitos, manifestaciones, las consecuencias, ¿no?, y las medidas preventivas a considerar, entendiéndose de que el tema de lo que es hostigamiento sexual en un ámbito laboral se considera no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, un riesgo psicosocial, ¿no? Un riesgo psicosocial, ¿por qué? Porque va a impactar de forma negativa, ¿no?, en el bienestar, en el buen desempeño, ¿no?, en la salud física, emocional, mental, ¿no?, y social de la persona, ¿no?, y en general del entorno laboral también, ¿no? Entonces, por eso es que se considera. Hasta el punto que este año la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha considerado, ¿no?, trabajar. Todos sabemos que el día 28 de abril es el Día Internacional de lo que es Seguridad y Salud en el Trabajo. Ha considerado trabajar a nivel mundial este tema. Así de relevante es considerar. Muy bien. Entonces sería importante tener, probablemente muchos de ustedes ya han revisado el reglamento, la ley previa, que ya tiene mucho tiempo, ¿no?, de haber salido, ¿no?, lo reciente ese reglamento, de qué es lo que tenemos claro sobre lo que es hostigamiento sexual laboral, ¿no? Porque si vamos a abordar si somos parte de un comité o somos parte de lo que es el área de recursos humanos y también seguridad que trabaja entrelazado, tenemos que tener claro, decíamos, algunos conceptos básicos. ¿Qué entendemos por hostigamiento sexual laboral? ¿Qué idea por ahí
tenemos sobre este tema. Sí. En el ámbito, buenos días, gracias por la invitación. En el ámbito laboral, cuando una trabajadora está expuesta por un jefe o un coordinador a tocamientos, en caso contrario, utilizarle palabras de seducción. Menciona aquí el tema de una mujer expuesta a un jefe, ¿no? Y que podría estar en el tocamiento, estas palabras de seducción mencionadas. Son este tipo de comportamientos verbales o físicos, todo lo que engloba hostigamiento sexual. ¿Habrá algún otro tipo de manifestación en tema de lo que es hostigamiento sexual dentro del entorno laboral? ¿Alguna otra idea? Por ahí, nos animamos. Vamos viendo entonces, ¿de qué se trata? Primero, considerar que el tema de hostigamiento sexual laboral es un tipo de violencia, es una forma de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de violencia, ¿no? Porque, digamos, vulnera, por eso que, digamos, es una situación de violencia, vulnera muchos de los derechos que cualquiera de nosotros tiene, varones o mujeres, ¿no? Tenemos derecho a la intimidad, derecho a la integridad, derecho a la salud, a tener un ambiente de trabajo armonioso, ¿no? O sea, vulnera una serie de derechos. Cuando esto vulnera, cuando afecta, ¿no? Digamos, todo tu desarrollo, tu buen desarrollo, ya estamos hablando de una situación de violencia. Ahora dice ahí, ¿no? Y lo dice claramente el reglamento, ¿no? Y está expresado a través de conductas de naturaleza sexual, pero no solamente sexual, sino también sexista. Y ahí surge una diferencia, ¿no? En relación a ello, ¿ya? Y ahora lo vamos a ir mencionando. Ahora, algo importantísimo, ¿no? Son conductas no deseadas, rechazadas, no consentidas, y que no siempre requiere el tema de la reiterancia. Es más, si hay un tema de reiterancia, puede considerarse dentro del proceso de investigación y de sanción un elemento más, ¿no? Un elemento probatorio para el tema de la que es básicamente cuando uno va a establecer, con el comité, ¿no? Quien se encarga de esto, establezca pautas para temas de sugerir una sanción, ¿correcto? Entonces, no deseado, ¿no? Es algo que a mí no me agrada, yo no consiento, ¿no? También la norma dice, ¿no? Puedo haberlo consentido antes, pero ahora ya no lo consiento, ¿correcto? Pero si antes tú permitías que se te diga de esta manera, o que hagamos esta broma de doble sentido, ¿no? Y ahora ya no quieres, pues no deseo, ¿no? Ahora, este no deseado no siempre, ¿no? Ya uno en la práctica lo va comenzando de repente a ver, quizás en un momento uno lo ha vivenciado, ¿no? De forma directa, o lo va viendo ya con algunos casos en algunas organizaciones que ya están presentando quejas y denuncias, y también a veces somos parte de establecer las pericias psicológicas para, digamos, mostrar el impacto, no solamente intervenir para acompañar, como dice la norma, ¿no? En el plazo límite que debería brindar todos estos medios de ayuda físico-psicológica, sino para establecer algunos medios probatorios a través de las pericias psicológicas, ¿no? Y encontramos personas que no siempre definitivamente tienen las condiciones para rechazar abierta, ¿no? La norma dice explícitamente esto, o sea, no todos tenemos las condiciones para decir no, no me gusta, me fastidia, me incomoda, no quiero, no deseo, no siempre, ¿no? Entonces la norma dice, puede haber un rechazo, no necesariamente tiene que haber un rechazo explícito, puede haber también un rechazo implícito. ¿Y qué es implícito, no? Implícito quiere decir de que yo comienzo a evitar una situación porque me incomoda estar rodeado de esa persona o de esas personas que de repente, ¿no? Entonces comienzo a evitar asistir a reuniones donde están ellos, comienzo a decirle a otra persona que vaya por mí, ¿no? Eso puede ser un rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, y muchas veces también es importante considerar como un entorno de violencia, que siempre va a haber un protagonista, que es en este caso, ¿no? El denunciado o el posible denunciante y el posible hostigador. Y hablamos de posible porque en el proceso de investigación, si se apertura una queja, una denuncia, obviamente ambos tienen la posibilidad de presentar sus manifestaciones y medios probatorios para poder, ¿no? Hacer sus descargos respectivos, ¿no? Ambos están en los mismos derechos para mostrar y hacer evidente esta situación que no se dé.
Pero en esta situación, el posible hostigador va a establecer, digamos, una situación de poder sobre el otro. Poder porque intimido, ¿no? Porque agredo, porque tengo un grado, una jerarquía que me permite, ¿no? Y del otro lado la persona, la posible víctima o el denunciante es una persona a veces, ¿no? Con algunas características, un perfil de ser una persona más vulnerable y probablemente con pocas habilidades para poder frenar una situación, digamos, en un primer momento, ¿no? A veces decíamos, puede ser, como que no puede siempre haber, decíamos, este rechazo directo y explícito. Entonces, es importante estos dos elementos, ¿no? Considerar y tenerlo claro, ¿no? Es una situación de violencia, reitero, y son situaciones no deseadas, rechazadas y no consentidas, aunque no siempre este rechazo se ve de manera explícita, ¿ok? ¿Y qué va a generar, no? Va a generar un ambiente desagradable, ¿no? Un ambiente de intimidación, un ambiente hostil, un ambiente humillante, ¿no? Un ambiente que yo sienta que están, decíamos, en su momento vulnerando mis derechos básicos. ¿Okay? Y va a afectar definitivamente, ¿no? A la persona, ¿no? En una situación laboral o de otra índole, porque no solamente lo va a afectar en su desempeño laboral, también lo puede afectar en otros aspectos de su vida, ¿no? En su salud en general, en su relación con su pareja, su relación con su familia, su relación con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y uno comienza a ver. A veces, no siempre, ¿no? Existe la decisión tajante de la posible víctima, o de la víctima en este caso, de poder hacer una denuncia o una queja. No siempre hay, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que, digamos, que rodea a esta persona, ¿y qué es lo que va a decir? O lo primero que te dice, ¿no? Es que no creo que me vayan a creer, ¿no? Entonces, o no creo que vayan a pensar que es verdad, ¿no? Y si de repente, y si más bien dudan de lo que yo digo, y si más bien piensan que, o si de repente pierdo mi trabajo, ¿no? Entonces existe toda también una serie de situaciones que sucede alrededor para que esta persona se vea. A veces existe un tercero que puede manifestar esta situación, o a veces, ¿no? A raíz de unas constantes equivocaciones o errores de su trabajo diario, ¿no? Siendo esta persona anteriormente una persona que no tenía mayor dificultad en su trabajo, comienza a hacerse evidente porque terminan siendo las consecuencias del impacto, ¿no? en lo que ella o él venía desempeñando. Entonces decíamos, ¿no? Que vulnera el hostigamiento sexual dentro del entorno laboral es pluriofensiva, ¿no? Porque vulnera, decíamos, una serie de derechos, mi integridad, el derecho a la no discriminación, a mi libertad sexual, a mi intimidad, ¿no? A la salud y a un ambiente de trabajo, decíamos, armonioso y ¿correcto? Entonces el marco legal que engloba el tema de hostigamiento sexual, partiendo de la ley de prevención, y miren que no es reciente, ¿no? La ley salió hace 16 años antes de que saliera el reglamento. Esto suele pasar, ¿no? Más o menos en nuestro marco legal peruano. Entonces, a veces esperamos varios años para que salga su reglamento, que es como que la ley te dice el qué tienes que hacer y el reglamento te dice cómo lo tienes que hacer. Entonces la ley establece esto, ¿no? Establece por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en relaciones de autoridad, dependencia o de otra índole, o cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Sale luego el tema del decreto supremo, que es su reglamento, ¿no? Y también está enmarcado en algunos principios básicos de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Y a esto la SUNAFIL, que es el ente que supervisa en el ámbito privado, las organizaciones privadas como ustedes, a diferencia del ámbito público, que quien supervisa es Servir, establece también un protocolo de fiscalización en temas de marco de hostigamiento sexual. Ahora, definitivamente el tema de violencia es un tema bastante generalizado y lamentablemente muy normalizado en nuestra sociedad y en nuestras relaciones, ¿no? Este tema, cuando lo hemos conversado con sus propios colaboradores en alguna organización que hemos podido ir a hablar, o directamente ya con los comités de intervención, ¿no? que ya han pedido estas capacitaciones, todavía se siente un halo de normalización, ¿no? ¿Cómo es posible que un piropo pueda incomodarle a alguien, ¿no? Y esto pueda ser considerado, ¿no? Les digo, ¿no? Algunas de las cosas que a veces las personas dicen, y pueda ser considerado un tema de hostigamiento sexual, ¿no?
¿Cómo es posible que de repente yo de repente le diga, ¿no? En broma a una mujer que mejor estaría en su casa que trabajando, pueda ser considerado un tema de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, todavía existen muchos mitos en relación a ello y a veces la normalización, ¿no?, de este tipo de relaciones nos ha llevado todavía a poder realmente interiorizar que podemos haber estado viviendo en ambientes donde pueda haberse dado situaciones de hostigamiento sexual y que ahora, ¿no?, la ley y el reglamento te exigen no solamente que lo converses, sino también que lo denuncies si hubiera una situación donde alguien se sienta vulnerado o afectado. Entonces existen algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no?, el hostigamiento sexual ocurre en algunos tipos de trabajo. Y no es así, en cualquier tipo de trabajo, ¿no? De personal operativo, personal administrativo, todo tipo, personal que brinda servicios terciarizados hacia una organización, en cualquier tipo de trabajo uno puede encontrar, ¿no?, por esta normalización en los lugares y muchas veces suele ser callado, ¿no?, minimizado, y a veces pensamos, como en toda situación de violencia, cuando hay protagonistas, que un tercero sale sobrando. ¿Sí o no? Le decimos, no, pero ¿por qué te vas a meter? Es un tema de ellos, déjale que ellos resuelvan su tema, ¿no? O deja que él o ella resuelva su tema. Tenemos también todavía estas creencias en relación al tema de violencia. Las conductas sancionadoras por la ley son acciones, por lo tanto, las miradas o comentarios no constituyen violaciones a los derechos. Existen manifestaciones del tema de hostigamiento sexual a través de conductas físicas, por acá lo decían, tocamientos, acercamientos, roces, peñiscos, ¿no?, abordajes, ¿no?, directos, como también pueden ser verbales, ¿no?, a través de palabras, a través, también no verbales, ¿no?, a través de miradas, a través de gestos, ¿no? Cualquier conducta de naturaleza sexual o sexista también no bienvenida y rechazada es considerada como hostigamiento. Por ello es importante prestar atención a la forma como nos comunicamos con todas las personas en el trabajo, ¿no? Esto ha llevado a ponernos a pensar, realmente decíamos cómo nos estamos relacionando y cómo quizás tenemos que replantear la manera en cómo nos veníamos relacionando hasta la fecha, ¿sí? Eso es importante considerar algunos aspectos muy básicos en toda relación interpersonal, que son aspectos de respeto, ¿no?, que son aspectos de ¿qué más?, ¿no?, de buena armonía, ¿no?, de buen trato, ¿no? O sea, eso nos lleva a pensar, ¿no? En un momento un comité, decía una gerente de recursos humanos, de repente hasta de aprender a cortejar bonito, ¿no? Quizás, ¿no? Será un desafío para todos si en un momento nosotros pensamos que esta era la manera y ahora nos marcan la pauta que esta no es la manera, o por lo menos al otro no le agrada, ¿no? Y es válido, y es totalmente válido que el otro te lo diga o por lo menos lo haga saber, ¿no? Son simples expresiones subidas de tono, ¿no? Por ejemplo, los comentarios o los chistecitos, ¿no?, con connotación sexual o de doble sentido, ¿no? La frase con contenido sexual de doble sentido, señalamientos a alguna parte de tu cuerpo o parte de tus zonas sexuales, entre otros, nada tiene que ver con el respeto y las formas adecuadas de comunicarnos en espacios laborales, ¿no? Fuera del entorno laboral, eso se llama, también salió, ¿no?, una ley, se llama acoso sexual, ¿sí? Fuera de esta situación, y vemos el acoso sexual en espacios públicos, donde también es considerado totalmente un delito, ¿verdad? Solo las mujeres son hostigadas sexualmente. Falso, ¿no? Los varones también son hostigados. Las personas homosexuales también son hostigados. Por eso hablamos no solamente de conductas sexuales, sino también de conductas sexistas. Es importante considerarlo, ¿no? Entonces, solo las chicas jóvenes son hostigadas, ¿no?, sexualmente. También cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo, puede estar viéndose expuesta a este tipo de situaciones. Cualquier persona puede ser víctima independiente de su edad, el sexo, ¿no?, su identidad, la orientación, su nacionalidad, ¿no? Entonces es importante considerar que cualquiera de nosotros en algún momento. Sin embargo, en la realidad y en el cotidiano es importante a veces saber, ¿no?, y puede haber de repente alguna, digamos, alguna situación que alguien podría de repente saber, alguna persona. Para el varón es mucho más difícil, ¿no?, hacer evidente esta situación.
por un tema, ¿no? de, digamos, de su masculinidad, ¿no? Para el varón es mucho más difícil, ¿no? Hacer, digamos, demostrar que existe alguna situación de hostigamiento por otro varón, por otra mujer, ¿no? Y cuando son realidades que a veces se dan, ¿no? Los varones a veces, ¿no? En temas de tocamientos, en temas de hablar de doble sentido, ¿no? Entonces, si para las mujeres es difícil hablar de este tema y sacarlo a la luz, para el varón es doblemente difícil. Y para una persona cuya orientación sexual le es diferente, es también doblemente difícil hablar de este tema porque ya a veces se siente, decíamos, un marco de discriminación sobre ello, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones son las más comunes en temas de hostigamiento sexual laboral? Estas son las más comunes y digamos, la más evidente, ¿no? Las promesas implícitas o expresas a la víctima de un trato preferente, de un ascenso, de una mejor evaluación de desempeño, de repente, o algún beneficio, ¿a cambio de qué? A cambio de algún favor sexual, ¿no? Amenazas mediante las cuales se exija de forma implícita o explícita una conducta no deseada, ¿no? Por la víctima que atente o agravie contra su dignidad, ¿no? Algo que el otro te solicita, pero que tú sientes que no está bien, ¿no? De la manera como te lo dice, porque de repente no vienes con ropa más apretadita, ¿no? Y se te veía mejor, o porque no muestras más, ¿no? Si tienes de repente un buen cuerpo, ¿no? Uso de términos de naturaleza o connotación sexual, escritos o verbales, ¿no? De repente por un WhatsApp, por alguna red social o algún correo, ¿no? de la organización, insinuaciones sexuales, proposiciones, gestos obscenos que pueden darse a través de miradas, gestos, ¿no? O exhibiciones que resulten insoportables, hostiles, humillantes o ofensivos para la víctima, ¿no? Estas son algunas manifestaciones en temas de hostigamiento sexual. ¿Qué más, no? Ya de lo más digamos, de lo más a veces evidente, ¿no? Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados o no consentidos por la víctima, ¿no? Y el trato ofensivo o hostil por el rechazo de las conductas señaladas, ¿no? Existe digamos, una secuencia, ¿no? Cuando obviamente tú no accedes a este tipo de situaciones, comienza, ¿no? El tema de esto último, ¿no? Un trato ofensivo o dejar de lado a la persona, ¿no? O comenzar de repente a rumorear, ¿no? Aspectos de la persona o comenzar de repente a dejarla de lado, ¿no? A raíz de que tú no has accedido o no te has sentido cómodo o cómoda en relación a estas manifestaciones de connotación sexual. Sin embargo, acá también es importante considerar, y decíamos que el otro punto del tema del hostigamiento sexual es también algunas conductas sexistas, ¿no? Que van relacionados con estereotipos que tenemos en relación a lo que considero que el hombre debería ser o lo que la mujer debería ser, ¿no? O que si eres madre, ¿no? Ya deberías realizar algunas cosas, o si ya tienes una edad determinada, ya deberías haberte casado, ¿no? También son aspectos, o porque de repente eres homosexual, algunas cosas no puedes realizar o algunas cosas no. También este tipo de manifestaciones escritas, verbales, ¿no? O no verbales, también son consideradas aspectos de hostigamiento sexual. Esas son connotación sexista, ¿no? Decíamos en función a las creencias, ¿no? Decíamos, o ideas que tenemos en relación a lo que es el varón, la mujer, el homosexual. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, de impacto, ¿no? En la persona que ha sufrido alguna situación de hostigamiento sexual, ¿no? De hecho, que el impacto no solamente decíamos es a nivel individual, sino en otros aspectos de su desarrollo. Tenemos obviamente, digamos, lo más frecuente, ¿no? Que podemos encontrar algún síndrome de ansiedad, ¿no? O algún síndrome depresivo, dependiendo también de qué tan reiterada hayan sido estos comportamientos, ¿no? En algunos momentos quizás hemos podido tener casos de personas que han tenido intentos de suicidio, ¿no? Viéndose la gravedad de la situación. Entonces, de lo más frecuente tenemos a nivel psicosomático, dolores lumbares, cervicales, debilidad, dolores de cabeza, se afecta tu sueño, tu alimentación, ¿no? Hay dolores de estómago, diarrea, náuseas, vómitos,
hay mucho temor, ¿no? En relación a eso, mucho miedo, comienza, decíamos, a aislarte, ¿no? Comienza a alterarse los patrones básicos de desarrollo, ¿no? Tú comienzas a estar mucho más lábil emocionalmente, ¿no? Estás bien, pero luego te afectas, te pones a llorar, luego estás nervioso, nerviosa más de la cuenta, tu autoestima se ve vulnerada, ¿no? Te sientes de repente que no sabes qué hacer, ¿no? O no sabes acudir, o no sabes cómo manejar una situación. Puede comenzar a abusar del consumo de drogas, puede pasar por una situación también de síndrome de burnout o síndrome de quemado, que es uno de los impactos más fuertes en temas de estrés, o alguna situación de estrés postraumático dependiendo del tipo de manifestación, ¿no? Si fue un abordaje directo, ¿no? Casi forzado, hasta casi una posible violación, puede generarme esa situación. O puede considerarse ya de por sí es un evento traumático y puede considerarme una situación, si no se maneja bien, una situación de estrés postraumático. Ahora, también es importante considerar, ¿no? y esto es algo que se viene hablando mucho también, ¿no? De ese reglamento, esto es algo que se viene hablando mucho también con los comités, ¿no? Que es el tema de, ante la posible queja o denuncia de alguna persona sobre el tema de hostigamiento sexual, ahora vamos a ver las etapas y cómo se activa todo ello. Es importante el tema de la no revictimización. Esto es algo que a veces, no porque el personal del comité de intervención, ¿no? Cuando ya tiene que investigar el caso, porque es una obligación investigarlo frente a una queja o denuncia, digamos, verbal o escrita, ¿no? A veces por desconocimiento exponen nuevamente a la víctima. ¿Qué termina siendo el tema de revictimización? Pues uno a veces volver a victimizar a la persona que ya pasó por una situación. ¿Y esto cómo se concreta, no? ¿Cómo revictimizas a una persona? Cuando haces un careo directo, cuando careas con el posible, ¿no? Con el posible hostigador o hostigadora, cuando le haces contar muchas veces la misma experiencia por muchas personas, cuando de repente todo el comité quiere escuchar esta versión, ¿no? Cuando de repente le tomas fotografías, cuando de repente, ¿no? Cuestionas o pones en duda lo que esta persona está comentando. Mucho cuidado con este tema, ¿no? El tema de la revictimización, el tema de violencia en general, es algo que se tiene que cuidar mucho porque somos personas. Y uno no puede saber el impacto o el daño o el sufrimiento que una persona, ¿no? Puede estar pasando a raíz de todo esto. Porque para haberse atrevido a enfrentar una queja o una denuncia, ya de por sí no ha sido fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí hemos estado encontrando en el camino algunos comités, probablemente, ¿no? Por no un buen manejo o por desconocimiento, en algunos casos han estado revictimizando a algunas personas que ya están presentando sus quejas o denuncias en relación a ello. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más tenemos? El impacto o la consecuencia, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? Y eso es a veces por lo cual comienza un tercero a darse cuenta de que esta persona puede estar pasando por una situación como ella, ¿no? Comienza a incrementarse los errores, comienza a equivocarse más frecuentemente, comienza a disminuir su desempeño, su rendimiento, sus habilidades, comienza a aislarse, comienza a comunicarse menos, comienza a haber de repente ocurrencia de accidentes a raíz de la presión, ¿no? Porque está más olvidadizo, más olvidadiza, de repente, ¿no? Está muy distraído, por un descuido, o comienza a pedir muchos permisos continuos, ¿no? Sin una justificación, digamos, sustentada, o en algunos casos hasta obviamente se retira de la organización, ¿no? Pide irse, renuncia. En el ámbito social comienza a haber rechazo a veces, ¿no? Alejamientos de sus compañeros, es parte a veces de algunos indicadores decíamos, de rechazo implícito, comienza a haber un cansancio, comienza a haber hasta problemas en su entorno más cercano, con la pareja, con los hijos, el abandono en el trabajo, ¿no? La dificultad a veces para conseguir un nuevo trabajo, ¿no? Por el impacto emocional que puede haber tenido ello. Y de repente, ¿no? Si esto quiere de repente manejarlo quizás, ¿no? Bajo un tema legal, tiene a veces que hacerse de deudas o préstamos sobre ello, ¿no? Entonces, es importante considerar, decíamos, esta situación, porque en algunos casos también, ¿no? Una persona que ha sido víctima de alguna situación de hostigamiento sexual dentro del entorno de trabajo, a veces la familia no tiene conocimiento de eso, porque a veces también vienen de entornos, ¿no? Familiares con situaciones de violencia. Y obviamente comentárselo esto a la pareja, ¿no? Es agrandar el círculo de violencia que ya vivencia.
Entonces es difícil a veces, ¿no? Manejar la situación, a veces tienen que hacerlo casi escondidas, ¿no? Ese tipo de casos, ¿no? Y recuerdo mucho hace unas semanas que tuve que hacer una pericia psicológica para una jovencita de una tienda que presentó su jefe, además no lo presentó, ¿no? Su jefe identificó esta situación porque comenzó a equivocarse demasiado y era una chica, digamos, muy proactiva, ¿no? Y ella efectivamente, ¿no? Denuncia la situación, pero ella venía de un entorno, digamos, de vida familiar, ¿no? De violencia, ¿no? Y ella decía, yo no quiero que mi esposo se entere, porque yo no sé qué pasaría si mi esposo se entera y estoy pasando por todo eso. Y algunos de los medios probatorios que hubieran sido importantes, felizmente hubo cámara de seguridad y esto fue uno de los medios probatorios que ayudaron, ¿no? Para poder certificar lo que ella mencionaba en su testimonio, en su declaración, era de que él comenzó, ¿no? Como comienza, ¿no? Hay un perfil, decíamos, hay una dinámica de cuáles son un poco las características de cómo es el hostigador y cómo es la víctima, ¿no? El hostigador primero busca a su víctima, no cualquiera lo hostiga. No cualquiera lo hostiga, ¿no? Porque si yo te hostigo a ti, yo sé que de repente una nomás me vas a decir, no, ¿qué te pasa? Pero yo busco quién es más vulnerable, quién tiene menos capacidad para decirme algo, y a esa persona. Pero no apunto directamente, ¿no? No te abordo de una manera violenta, ¿no? Primero muestro preocupación, atención, ¿no? Estoy pendiente de ti, ¿no? Y este es el caso de esta chica, ¿no? Ella era una jovencita que entraba a trabajar, ¿no? A una tienda, ¿no? El hostigador era su supervisor de tienda. Y cuando ella ingresa, ¿no? Él comienza a enviarle mensajes al WhatsApp para ver si ella en su proceso de entrenamiento, para ver si se había llegado bien, ¿no? Si cómo se sentía en la tienda, ¿no? Pero los mensajes comenzaron cada vez a llegar más tarde, llegaban a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Y ella obviamente por temor, ¿no? Comenzó a borrar porque ella tenía temor a que el esposo vea, ¿no? Este tipo de mensajes en esas horas, ¿no? En esas horas de la noche, ¿no? Y comenzó así, ¿no? Comenzó toda esta historia, ¿no? En tema de hostigamiento hacia ella, ¿no? Entonces, a veces hay una serie de situaciones que uno, digamos, tiene que considerar para ver esta mirada también amplia, ¿no? Sobre el tema de cada situación también termina resultando diferente, ¿no? Cuando uno entra en el proceso de investigación. Entonces, ¿qué hacer cuando, en el caso de ustedes, si son área de recursos humanos, o digamos son área de seguridad y salud en el trabajo, o son ya el comité de intervención, ¿no? ¿Qué hacer si una persona decide, ¿no? Se anima a formular la queja, ¿no? Entonces, el reglamento es bastante claro en este sentido, ¿no? Dice, ¿no? La queja puede ser formulada de manera verbal o escrita a la Oficina de Recursos Humanos, ¿sí? Hay organizaciones que ya han implementado una línea, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer estas quejas. Hay organizaciones que han implementado un cuaderno, un diario de incidentes donde escribe, ¿no? Porque decíamos a veces, yo ir directamente, hasta puedo sentir que me estoy exponiendo, y si le dicen, y si le cuentan, y si no me creen, ¿no? Hay otros que de repente por correo también están implementando, ¿no? O sea, la idea es un poco buscar los medios, ¿no? Cuando se implementa esta queja o verbal o escrita, se levanta un oficio, un acta, ¿no? Toda actuación debe ser en este caso documentada por escrito, ¿no? Y al presentar esta queja, se activa el comité de intervención. Ahora vamos a ver, hay tiempos límites también para todo este proceso. A esta declaración se adjuntan todos los medios probatorios. O sea, cuando ya la queja se da, Recursos Humanos activa, ¿no? Le pasa la voz al comité, el comité se organiza, se activa, ¿sí? Y el comité comienza ya con su proceso de investigación. Este proceso dura un máximo de 15 días calendario. O sea, en 15 días calendario el comité, frente a una queja recibida, ¿no? Tiene para poder investigar si efectivamente, ¿no? Hubo o no hubo una situación de hostigamiento sexual. Entonces, como parte de su proceso de investigación, tiene que intentar adjuntar la mayor cantidad de medios probatorios, tanto para la persona que presenta, ¿no? La denuncia, como para la persona que es, ¿no? Señalada como el posible hostigador o hostigadora. Ambos son comunicados, ¿no? Sobre ello, y comienza como medios probatorios a hacer la declaración, ¿no? La declaración de ambas partes, firmando previamente un consentimiento informado de todo lo que se va a dar, ¿no? Y ahí viene todo, también la capacitación especializada a cada comité de intervención, como lo establece la ley,
en una capacitación para saber cómo es que tienen que hacer el proceso de investigación, ¿no? Porque a veces uno no sabe cómo investigar y existen también pasos para poder hacerlo. Se documenta, se tiene como medios probatorios o evidencias de documentos públicos o privados, ¿no? Grabaciones, correos, videos, fotografías, mensajes de WhatsApp, ¿no? Y las pericias psicológicas, psiquiátricas, grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, o cualquier otro medio que se considere idóneo para ello, ¿no? En este tipo. Entonces, la ley establece 3 etapas para realizar esta situación, decíamos, de frente a la queja y uno pueda tener un resultado sobre ello, ¿no? Entonces, el proceso de investigación y sanción que indica la norma establece estas 3 etapas. La primera etapa es la etapa de protección, la segunda etapa es la etapa de investigación y la tercera etapa es la etapa de sanción. En la etapa de protección está acá la víctima o el testigo, porque el reglamento también considera válido si yo como tercero veo que una persona está siendo víctima de alguna situación de hostigamiento sexual, puedo presentar también la queja. El único problema, ¿no? Como los mismos comités ya lo están viendo cuando ya ahora se están activando a raíz de quejas o denuncias por temas de hostigamiento sexual, es apuntar los medios probatorios cuando eres tú el tercero, cuando no eres directamente, ¿no?, la persona implicada. Porque a veces, cuando eres un tercero, la persona directamente implicada no quiere, no quiere declarar. Pero no porque no esté pasando por atención, sino por temor a lo que vaya a pasar, a las represalias, ¿no? Y hay muchas situaciones ahí, decimos, que engloba eso, ¿no? Entonces, frente a la denuncia, ¿no?, que realiza en este caso la persona, el área, ¿no?, o en este caso la institución, toma en cuenta esta denuncia y el área de recursos humanos comienza el procedimiento. Tiene un día hábil, esto es súper importante, ¿no? Los tiempos así lo establece, cuidar mucho esto porque eso está fiscalizando mucho su firma, su protocolo. Tiene un día hábil para brindar los canales de atención médica y psicológica, ¿no? Y si no tuvieras tú estos servicios, tienes que acudir a quien te brinda estos servicios para darle las atenciones que requiera la persona en este caso, ¿correcto? Si yo tengo, ¿no? La semana pasada se había un comité, ¿no?, de intervención y decían, pero nosotros no tenemos, pero tenemos 2 psicólogas, pero que son más organizacionales y las estamos entrenando para brindar esta primera ayuda que es importante, ¿no? Entonces, digamos, son maneras. Y tiene 3 días hábiles para brindar las medidas de protección que considere importantes, en este caso para la persona que presenta la queja para la posible víctima. ¿Y qué son medidas de protección? Medidas de protección, como su nombre lo dice, es proteger a esta persona para que no se caiga mi proceso de investigación, o para que no desista, o para que no haya este posible hostigador, no tome las represalias frente al tema del hostigamiento. Entonces, ¿qué significa esto, no? Significa que de repente yo puedo, ¿no?, cambiar al posible hostigador a otro lugar de trabajo, puedo suspenderlo, ¿no? Puedo, si la víctima desea, cambiar a la víctima a otro lugar de trabajo, o sea, todo lo que implica. Si la ley dice, ¿no?, si existiera, ¿no?, claramente, ¿no?, una situación que vulnere, ¿no?, o que esté expuesta a la vida de la persona, entonces tengo que acudir, ¿no?, a entes fuera de mi organización para pedir medidas de protección. En este caso acudo al Ministerio Público, acudo a la Policía Nacional para pedir, ¿no?, la protección sobre la vida de la persona si es que se hubiera vulnerado a ese nivel. Entonces, comienza el proceso de investigación ya, ¿no? Pasaron los 3 días hábiles, el área de recursos humanos, digamos, le dice al comité, o le comunica al comité en este caso, ¿no?, que hay una queja, una denuncia, ¿no?, y en esta comunicación pasa un día hábil que establece el reglamento, y el comité se activa y comienza su proceso de investigación. O sea, el proceso de investigación comienza desde el momento que Recursos Humanos le comunica a que se active el comité, y el comité comienza con este proceso. Decíamos, ¿no?, tiene 15 días calendario como límite, no que recién después de 15 días calendario yo voy a solicitar la información, sino que tiene 15 días calendario como límite para emitir el informe de mi investigación y las recomendaciones del caso.
recomendaciones a través de medidas correctivas y a través de medidas preventivas. ¿Qué son las medidas correctivas? Lo que yo recomiendo que podría ser la sanción, pero yo no la voy a establecer. Yo como comité no soy ente ejecutor, soy ente asesor, ¿no? Quien ejecuta es el área de recursos humanos, ¿no? Y emito mis medidas correctivas, ¿no? La sanción, la ley, el reglamento establece 3 posibles tipos de sanciones, pero también podría uno tomar otras iniciativas, ¿no? Desde una amonestación hasta una suspensión hasta una expulsión, dependiendo de la gravedad y el nivel de tipo de hostigamiento, ¿correcto? Entonces, establece su informe, tiene un día hábil para comunicarle toda la información al área de recursos humanos, con todos los medios probatorios que va a juntar y con toda la documentación y modelos que están establecidos, ¿no? O anexados, y el comité tiene 10 días hábiles para emitir una resolución sobre lo que va a tomar, sobre lo que va a realizar. Ahora, en estos 10 días hábiles, ¿no? El comité le da la potestad a ambas partes para que también presenten sus descargos. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo y presento, ¿no?, mi descargo, pero también tengo que establecer cuánto tiempo le voy a dar a las personas para que presenten su descargo si no están conformes, ¿no?, con esta sugerencia del comité. No es que tengo 10 días para que recién presente, son 10 días hábiles como límite, tiempo límite. Y después de eso, esto se emite, ¿no?, y esta emisión tiene un día para ser enviado en este caso, a la zona y al Ministerio de Trabajo. Entonces, esta información es importante también considerarla porque cuando se presenta una queja, yo tengo que informar, ¿no?, al Ministerio de Trabajo de que se ha presentado una queja por este tema y que estoy activando el proceso de investigación. El no avisar eso al Ministerio de Trabajo es una falta leve, perdón, es una falta grave. Es una falta grave el no haber hecho de conocimiento sobre este tema, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el hostigamiento sexual es un delito, directamente el hostigamiento sexual no, pero sí es el acoso, ¿no? Ahora, sí. Discúlpame, decías que en el curso anterior el comité evalúa y emite su informe hasta de cumplir los 15 días calendarios. Sí. Luego viene un día hábil para comunicar a recursos humanos las recomendaciones y las medidas a tomar, ¿no? Ajá. Sí. Y luego de ahí hay 10 días hábiles para que recursos humanos, que ya toma el caso porque ya el comité en ese momento se desactiva, ya cumplió con sus funciones, tiene 10 días hábiles para que, como acá, ¿no?, para que ambas partes sean comunicadas de cuáles han sido estas recomendaciones y puedan presentar sus alegatos o sus descargos si yo considero que no es o considero que no me parece, ¿no?, que esta situación es, digamos, no estoy de acuerdo, ¿no?, porque ¿cuántos días yo, víctima o victimario, tengo para presentar los descargos? no lo dice el reglamento. Entonces aquí, Recursos Humanos presenta esta comunicación, le comunica a la víctima victimario al día hábil 9, y la víctima o victimario no tiene cómo refutar eso porque ya pasó 10 días, se cerró. Igual es lo mismo que acá, ¿no? Eso es lo mismo que está conversando mucho con los comités. Igual, dentro de esto, el reglamento establece la cantidad de días, pero no te dice, digamos, cuánto tiempo tiene ambas partes para presentar sus medios probatorios. Tú lo tienes que establecer. El tema está que a los 15 días tú ya tienes que emitir tu informe. Y para armar rompecabezas del informe, tienes que haber tenido toda la información previa. O sea, esto más o menos te toma unos 3 días. Cuando uno hace un proceso de investigación de accidentes laborales, más o menos ahí uno tiene más pautado, ¿no? Podría ser una buena referencia en temas de plazo, ¿no? Para las respuestas, ¿no? Correcto. Ajá. Sí. ¿Cuál es el medio de comunicación en el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué hay una área que se ha aperturado que se llama Trabajo sin Acoso. La 1819 es la línea gratuita, ¿no?, de Trabajo sin Acoso, y uno puede probablemente, ¿no?, comunicar a través o acercarse, ¿no? Eso es directamente, no sé cuál es la vía, ¿no? Sería importante de repente conversar. Sé que están en este proceso también de implementación. Bueno, la semana que viene hay una capacitación por parte del Ministerio de Trabajo en este tema, ¿no? Y sería importante ahí también ver cómo es el manejo de, en este caso, que es el ente rector de todo este tema, ver cómo se está manejando, si las vías están siendo bastante, ¿no?, digamos, amigables con todas las organizaciones o no, ¿no? Pero lo que se establece directamente en la tiene que dar reconocimiento.
¿Perdón? Es un portal, ¿no? Correcto. Otra consulta, disculpa. Cuando existe un tema, no sé, pues de agresión o un tema de que hay que comenzar a investigar qué pasó con la víctima, estos casos, si yo no tuviera, no sé, un médico y de repente la víctima es jaloneada y no quiere, no sé, por su relación o algo, ¿lo tiene que asumir la empresa? ¿Podría ir por su EPS? El tema de esta primera parte, Sí, en la primera parte. canales de atención médica. Exacto. Claro, por eso el reglamento establece, ¿no? Si tú no tienes estos medios, digamos, dentro de tu organización, tienes que acudir a quien te brinde estos medios, ¿no? A quien te brinde su EPS, a Pero si voy con la EPS y no sé, pues es un tema en una reunión, no sé, no es una emergencia, va a tener que pagar la consulta. Ese pago lo tendría que asumir la empresa, lo asume el trabajador directamente porque es lo que es, o sea, es que no lo tiene que asumir el trabajador porque no es un tema particular, ya está enmarcado en una situación organizacional. Entonces la organización tiene que buscar los medios, ¿no? puede llevarlo a la deuda gratuita, no sé, ya. Podría, ¿no? Podría buscar los medios de cómo es que facilitas esto, ¿no? Lo que sí tienes que facilitarle esta atención, porque está establecido. Sin que el trabajador se vea inmerso en gastos. Correcto, porque sería una falta si tú no brindas eso, ¿no? Cuando haya, por ejemplo, Igual una que la fiscalización. de los matas de Correcto, sí. Tengo dos consultas. Sí. Una es primero sobre... La primera consulta es acerca de los 10 días de la tercera parte. Es una vez que se emiten, se tienen los alegatos de las ambas partes que quizás pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo ninguna de las dos partes. ¿Qué se hace? ¿Se tiene que modificar o simplemente ya se envía con todo eso al ministerio? Y la otra consulta es, ¿cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso? Porque en alguna literatura dice que el hostigamiento o acoso, y en otros, o sea, no me queda claro cuál es la diferencia. Pensaba que era casi lo mismo, ¿no? Bueno. Responda aquí. Correcto. Ustedes saben que en todo marco normativo siempre hay vacíos, ¿no? En la práctica, digamos, uno va encontrando y la verdad, cuando uno comienza también a revisar este tema, digamos, a verse inmerso, ¿no? También sugiero, ¿no? De repente que nos vayamos teniendo como referencias algunas guías o manuales de otros países, ¿no? España tiene muy avanzado en este tema, ¿no? Y entonces, particularmente cuando yo hablo de esto, cuando capacito a los comités en su capacitación especializada en temas de proceso de investigación, reviso muchos manuales sobre esto y cómo lo vienen manejando, ¿no? Entonces, en relación a estos 10 días, ¿no? Que establece, el reglamento solamente establece eso, ¿no? Los 10 días y la posibilidad, ¿no? De que esta situación se dé, ¿no? Ahora, igual el área de recursos humanos tiene que emitir, ¿no? Un informe o una resolución, lo dice el reglamento, ¿no? Con un resultado, ¿no? Con una, decíamos igual, ¿no? Digamos, reafirmar las medidas correctivas y preventivas que emite el comité o cambiarlo dependiendo de la información adicional que adjunten en ambas partes, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación, ¿no? O sea, ahora, si yo no estoy de acuerdo, si no me puedo ir a otras vías también, que no hace que yo no pueda hacerlo, ¿no? Otras vías pueden ser, si yo he sido la víctima, puedo ir al Centro de Emergencia Mujer, al Ministerio Público, a la Policía, al Ministerio de Trabajo, y comunicar eso. Lo que sí el reglamento solicita y sugiere, ¿no? Es que la idea es que, digamos, intentemos manejarlo primero en un ámbito, o puedo, digamos, hacer una denuncia, ¿no? Y activar un proceso ahí legal, ¿no? Entonces, pero el reglamento sugiere de que se maneje primero un ámbito organizacional y luego un ámbito jurídico, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea y la intención, ¿no? Ahora, obviamente, ambas partes tienen todo el derecho a poder, digamos, manejarlo en otros contextos, en otras vías, ¿no? Igual, por ejemplo, la posibilidad que hubiera una falsa queja, también, ¿no? Porque puede haber una situación que al final sea terminada, o yo considero que no existe y esto quiero llevarlo en otras instancias, tienes todo tu derecho a llevarlo en otras instancias, ¿no? Ahora, así puntualmente, ya el tiempo se me ha ido. El tema de hostigamiento y acoso sí, se viene actualmente manejando de manera indistinta, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de hostigamiento sexual, ¿no? En temas de acoso, por ejemplo, la ley habla de acoso en un tema fuera del entorno laboral, ¿no? Que es un tema, digamos, público, ¿no? Pero sí, o sea, todavía no existe una connotación bien clara sobre la diferencia. En alguna literatura establecen la diferencia que el tema de hostigamiento en general, no solo sexual, porque sí hostigamiento también laboral, ¿no? El famoso moving se ha escuchado, ¿no?
¿no? Entonces, el hostigamiento habla de que es una situación, ¿no?, de violencia que se da entre compañeros de trabajo de una misma jerarquía, y el tema del acoso, una situación que lo da alguien que tiene más poder que tú, ¿no? Para eso también lo dice el hostigamiento, ¿no? Hay doblemente falta cuando tú tienes una jerarquía sobre esta persona, o sea, cuando tú eres un jefe, ¿no? Hay una doble falta ahí, considerarlo para el tema de la parte de sanción. Es diferente que sea el hostigador un compañero de trabajo de un mismo nivel, que alguien aprovechando de su cargo quiera, ¿no?, hostigar a alguien sobre esta discusión. Sí. Ya para acabar, una pregunta más. Sí. Hola, mi pregunta es acerca de cómo se adapta esta ley o cómo incluye esta ley a la comunidad LGTBQ+, en cuanto a la conformación del comité, si son hombres y mujeres por igual, cómo se incluye una persona de género no binario. Acá consideran que todo, esto está establecido bajo un enfoque de género, y todo, digamos, es el tema, decíamos, de no vulnerar los derechos fundamentales, ¿no?, independiente de la orientación sexual. Están incluidas todas aquellas, por eso decíamos, dentro de esta situación que se dé, ¿no?, en una connotación más sexista, o sea, dentro del tema de la discriminación por tema de orientación sexual, está considerado como una manifestación de connotación sexista, no sexual, sino sexista en la situación de una persona. Si es esa tu pregunta, ¿no? No, si el comité se forma por hombres y por mujeres por igual, ¿cómo incluye ese comité a alguien que es de género no binario? Ya. El tema del establecimiento, ¿no? Claro, el comité establece, ¿no?, que haya paridad en género, ¿no?, que existan 4 personas, ¿no?, de comité, 2 de los empleadores y 2 de los elegidos por los trabajadores. Bueno, no lo establece. O sea, no establece qué pasaría si fuera, ¿no? O sea, bueno, bajo este enfoque, ¿no?, de no discriminación, tendría que, ver cómo la organización maneja en caso de que no seas de repente, ¿no?, tu sexo no sea varón, no sea mujer, pero sí tienes una orientación diferente a lo que tu sexo se dé, ¿no? Yo creo que, a tu pregunta, ¿no?, el reglamento no establece directamente eso, ¿no? Ya es un poco el manejo de cada organización en relación a este tipo de situaciones, bajo el tema de la no discriminación. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo proceder en caso de que una persona presente una queja ante actos de hostigamiento de tipo miradas o frases y que no tengan un medio probatorio? Porque muchas veces no vas a tener una cámara, no vas a tener... ¿Cómo proceder en esos casos? Y no caer en la revictimización si es que haces un careo, porque la otra persona también tiene derecho a replicar. ¿Cómo haces en ese caso? Sí, esa es una pregunta importante, difícil, ¿no? En temas de establecer los medios probatorios. Las declaraciones son totalmente válidas de ambas partes, la declaración de testigos, si es que los hubiera. Las pericias psicológicas toman mucho en cuenta para ver el impacto de una situación de ello, ¿no? Pero definitivamente es difícil, y yo digo es un reto, ¿no? Y es un reto para los comités, porque realmente los comités son los que tienen que establecer, ¿no? O sea, ante una denuncia ya no podemos, ¿no?, desactivar ello, ¿no? Se tiene que activar, ¿no? Por eso que es importante, a veces, ¿no?, también un poco los comités preguntaban, ¿no?, para toda situación que tienen que activar el comité y el proceso de investigación. Yo diría que, o sea, claro, el reglamento lo establece así, pero yo diría que es un tema también de criterio, ¿no? O sea, hay situaciones que podemos, ¿no?, trabajarlos digamos, de tú a tú, ¿no? De decirle, mira, esta situación te puede llevar a una situación complicada, ¿no? O sea, sería importante que reflexiones sobre tu comportamiento, ¿no? O sea, también es importante considerar este trabajo que es parte de las medidas preventivas también del trabajo hacia las personas, porque yo puedo estar identificando, yo como comité, de repente puedo estar identificando alguna situación, soy yo formado como líder, como supervisor, ¿no?, para identificar algunos indicios, unos primeros indicios de hostigamiento sexual, puedo, ¿no?, comenzar a detectar este tipo de situaciones, y a veces es importante de repente comenzar este trabajo, y esa es parte de las medidas preventivas, ¿no? Porque las medidas preventivas no tienen que ser solamente a nivel individual, que tanta atención para temas de recuperación de vínculos, sino también a nivel organizacional y a nivel grupal también. Sí. Muy bien, buenos días. Felicito por su presentación. Bueno, yo tengo entendido que no existen lineamientos para la constitución del comité
En ese sentido, de acuerdo a su experiencia, ¿qué pasos nos sugiere para una organización que todavía no lo ha implementado? Desde la parte de convocatoria, elecciones, instalación, y asimismo si este comité debe reunirse periódicamente, manejar algún libro de actas, algo así como el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Gracias. Bueno, sí existen los lineamientos generales, ¿no?, en relación a ella, ¿no? El comité de intervención para este tipo de casos no es el mismo al comité que se establece en el área de seguridad y salud del trabajo. Sin embargo, ¿no?, se puede hacer una similitud en temas de convocatoria, en temas de elecciones, como se ha hecho básicamente para la elección de aquellos miembros que terminan siendo parte del área de los trabajadores, ¿no?, a diferencia de los que son establecidos por el área de la organización, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que establece. Lo que sí establece el reglamento es la cantidad, ¿no?, y el tema de la paridad. Paridad quiere decir que sean tanto varones, la misma cantidad de varones como la misma cantidad de mujeres, ¿no? Ahora, definitivamente ya hay particularidades, ¿no? Digamos, el tiempo, por ejemplo, de reunión, esta es otra pregunta también muy común por parte de los comités. ¿Nos tenemos que reunir siempre, cada cuánto tiempo, o solamente cuando hay una queja, ¿no? Sería una buena práctica hacer una reunión cada vez que de repente, ¿no?, viene alguien, tú sabes, de alguna situación, porque eso ya como se comienza a conversar y como se comienza a hablar ya en el cotidiano, ¿no?, comenzamos o a veces uno sabe, ¿no?, esta persona se comporta así, y de repente podemos comenzar a hablar de algunas situaciones y cómo manejarlo, ¿no?, y cómo manejarlo. Siempre lleva el tema de la queja, siempre lleva el tema de la denuncia, cómo podemos trabajar esta situación, cómo podríamos prevenirla, qué más actividades se podría hacer, ¿no? Entonces, ahí podríamos sugerir de repente, ¿no?, una reunión quizás cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no?, o con mayor frecuencia si es que hubiéramos, digamos, comenzamos a identificar mayor cantidad de situaciones. Eso ya depende mucho de criterio de manejo y la constitución, la característica de cada organización, ¿no?, en relación a ello definitivamente. Entonces, sí, ya no más. Sé que hay un montón de dudas, ¿no? Yo creo que va a haber otro espacio también para poder conversar. Entonces, básicamente es esto a lo que vamos, ¿no? Es el tema de la capacitación a todo su personal en relación a ello, ¿no? Hay 2 tipos de capacitaciones: la capacitación, digamos, general, ¿no?, a todo el personal para informar, para sensibilizar, y la capacitación especializada anual que tiene que recibir el comité de intervención por parte de la organización, básicamente para este tipo de dudas de ustedes y también para cómo manejar el proceso de investigación y, digamos, las recomendaciones en relación a ello. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Y vamos a